Si no fuera por tu herencia, ya estarías en un asilo. No lo gritó. Ni siquiera lo dijo con rabia. Fue un comentario casual, como quien habla del clima mientras revuelve el café. Pero esas palabras, dichas con tanta indiferencia, me atravesaron el pecho como una lanza. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. No respondí. No lloré. Solo lo observé alejarse, preguntándome cuándo mi hijo se convirtió en un extraño. Él siguió como si nada. Me dio un beso ligero en la mejilla y se fue de la cocina, silbando una melodía como si la mañana no hubiera sido contaminada por su frase. Yo me quedé allí, con la taza en la mano, que de pronto se volvió demasiado pesada. Mis dedos temblaban, pero no por la edad. Era otra cosa. Era la certeza amarga de que mi presencia ya no era amor, sino conveniencia. Pensé, tal vez no lo dijo en serio, tal vez fue un malentendido, pero me estaba mintiendo. Yo lo conozco. Sé leer su tono, sus pausas, su manera de mirar. Quiso decir eso, exactamente eso. No fue una broma, no fue sarcasmo. Fue una verdad desnuda que llevaba tiempo esperando salir. Y la soltó como si yo ya supiera mi lugar en la familia, como si fuera natural. Volví a mi cuarto en silencio. Me senté al borde de la cama, observando mis manos arrugadas, preguntándome en qué momento perdí mi espacio, cuándo mi amor se transformó en carga. Siempre creí que el amor de una madre era suficiente para asegurar respeto, pero quizás me equivoqué. O tal vez, sin darme cuenta, crié a un hombre que aprendió a usar la paciencia como máscara. Recordé cuando era niño. Lloraba si me alejaba 2 pasos en el parque. Dormía aferrado a mi blusa, como si el mundo fuera demasiado grande sin mi olor cerca. Y ahora me decía que yo solo no estaba en un asilo porque aún tenía herencia. Como si mi valor estuviera atado a una casa, a un apellido, a unos bienes. No a mi historia, no a mi alma, no a lo que fui para él. Su comentario me hizo revisar escenas enteras de nuestras vidas. Los cumpleaños que organicé sola, los consejos dados en madrugadas frías, las deudas que pagué sin que él lo supiera. ¿Todo eso lo olvidó? ¿O nunca lo vio como amor, sino como obligación? Me sentí diminuta, como si hubiera vivido toda una vida por alguien que ahora me descartaba como un papel viejo. Ese día no hablé con nadie, ni con mi hermana, ni con la vecina que siempre llama para chismear. Eso era mío, y necesitaba entenderlo antes de abrir la boca. Solo sé que esa mañana, algo dentro de mí murió, y en su lugar nació un silencio que no pesa, duele, corta lento, profundo, y sangra sin dejar huella. Es el tipo de dolor que no hace ruido, pero te deja despierta toda la noche. Pero no lloré, curiosamente no lloré. Ni siquiera cuando los escuché reír en la sala viendo una comedia en la televisión. Me quedé acostada, viendo el techo, sintiendo que algo grande había cambiado. Pensé en lo que construí, no solo la casa, la vida, la historia, y entendí, con un escalofrío, quizás solo están esperando que yo desaparezca para ocupar mi lugar. Esa idea, cruel y absurda, empezó a tener sentido. Durante los días siguientes, guardé silencio, pero mi mente no paraba. Su frase era como un eco. Si no fuera por tu herencia, ¿eso soy para ellos? ¿Una propiedad en espera? ¿Un obstáculo? ¿Un trofeo que ya no pueden esconder? Y mientras más lo pensaba, más clara se volvía una decisión. Una que no tomaría con rabia, sino con dignidad. Una respuesta silenciosa. Porque hay cosas que no se responden con palabras, se revelan con acciones. Y ese día, aunque aún no sabía cómo, decidí que un día él entendería lo que perdió. La visita fue una semana después. Me invitaron a almorzar, como si nada hubiera pasado. Como si la frase de la cocina no se hubiera clavado en mi pecho. Pero fui, no por ellos. Fui por mí, para observar, para confirmar si lo que había sentido era real o solo una exageración de mi mente herida. Llegué con una tarta de manzana en las manos, esa que mi nieto siempre pedía cuando era niño. La puerta se abrió con lentitud. Fue mi nuera quien la abrió. Sonrió por compromiso y me dejó pasar sin abrazos ni calidez. La casa estaba llena de ruidos, televisión, juguetes, el olor del pollo en el horno. Pero entre todo ese ruido, lo que sentí fue vacío, un tipo de silencio incómodo, como si mi presencia desajustara el ambiente.
como si fuera una visita indeseada, pero obligada. En la mesa había solo 4 platos servidos, uno para cada uno, mi hijo, su esposa, mi nieto y uno extra. Pero ese extra no era para mí, era para un amigo del niño, un compañerito de la escuela que se había quedado a jugar. Nadie pareció notarlo. Me trajeron un plato diferente, sin servilleta, sin copa. Lo pusieron en la punta de la mesa, como quien acomoda a alguien que llegó sin avisar. Durante la comida, apenas me hablaban. Las conversaciones giraban en torno a planes de viaje, arreglos en la casa, cosas que jamás me consultaron. Era como si yo no viviera allí también, como si mi historia no formara parte de ese techo. Me sentí una extraña en la casa que ayudé a levantar, en la familia que un día fue el centro de mi vida. Ni siquiera preguntaron por mi salud. Lo peor fue oírlos hablar de la carga que es tener adultos mayores en casa. No me nombraron, pero sus miradas me excluían sin necesidad de decirlo. Mi nuera dijo que sería ideal tener más espacio, que a veces uno necesita intimidad, privacidad, y mi hijo solo asintió con la cabeza, como si el problema fuera un mueble viejo que no saben dónde guardar. Yo, en silencio, seguía comiendo mi pollo frío. Mi nieto me miraba de vez en cuando, con una mezcla de confusión y culpa en los ojos. A veces los niños sienten lo que los adultos ocultan. Me hizo preguntas simples. Abuela, ¿por qué no viniste a mi partido? ¿Por qué ya no cocinas conmigo? Quise decirle que no fui invitada, que dejaron de contar conmigo, que ya no soy parte del plan, pero solo sonreí y le acaricié el cabello. Después del postre me ofrecí a lavar los platos. Mi nuera dijo que no era necesario, pero no con amabilidad, con apuro, como si mi ayuda fuera una molestia más que un alivio. Me limité a recoger mi taza, lavarla sola y dejarla secar. El agua fría en mis manos me devolvió a la realidad. Ya no era bienvenida, solo tolerada. Ya no era madre, era una figura de fondo, un recuerdo que aún camina. Antes de irme fui al baño. Cerré la porta e olhei meu reflexo no espelho. Estava arrumada, discreta, com o mesmo perfume suave de sempre. Mas por dentro, eu estava encolhida. Ouvi as vozes do lado de fora, já falando de outras coisas, rindo, comentando séries. Ninguém sentia minha falta, mesmo eu estando a poucos metros. Eu não estava ali. Não de verdade. Al salir me despedí con un beso en la frente del niño. Él me abrazó con fuerza. Fue lo único real de ese día. Mi hijo apenas dijo, «Te llamo después», y mi nuera ya estaba recogiendo los manteles. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que una silla había desaparecido para siempre de esa mesa. Y no era solo una silla física, era mi lugar, mi presencia, mi valor. Caminé de regreso a casa con la bolsa vacía y el corazón lleno de certezas. Esa familia ya no me incluía. Yo solo era parte del inventario, no de los afectos. Lo que antes era hogar, ahora era escenario. Y entendí que algo debía cambiar. Pero no ellos, yo. Y aunque aún no sabía cómo, comencé a gestar mi ausencia. No una huida, una declaración silenciosa. Al cerrar la puerta de mi casa, lo primero que sentí fue el silencio. No ese silencio que calma, sino el que pesa, el que se instala en el pecho como un nudo. Caminé lentamente por la sala, dejando el bolso sobre el sillón. Todo estaba en su lugar, pero algo había cambiado. No era el mueble ni la luz, era yo. Mi corazón estaba lleno de certezas que antes evitaba mirar de frente. Me senté junto a la ventana, dejando que el sol tibio del atardecer rozara mi rostro. En las paredes, colgadas con orgullo, seguían las fotos de mi familia. Algunas torcidas, otras cubiertas de polvo. Una mostraba a mi hijo de pequeño, disfrazado de bombero. Otra, en nuestro primer viaje juntos al campo. Las vi con el alma apretada. ¿Él aún recordará esos momentos? ¿O ya no significan nada? Mis ojos recorrieron cada rincón del living. La lámpara que compramos en cuotas, el sillón que él me ayudó a montar, las cortinas que elegí con su abuela. Cada objeto era una historia. Cada mancha en la alfombra, cada marca en la pared. Era un pedazo de nuestra vida. Todo lo construimos con sacrificio. Pero hoy, cada recuerdo parecía importar solo para mí. Solo yo los veía. Fui a la cocina.
En la heladera seguían los imanes con dibujos que mi nieto me hizo cuando tenía 4 años. Nadie los notaba, nadie los tocaba, pero yo no podía quitarlos. Eran las últimas huellas de una época en que aún me sentía parte, en que mis manos eran buscadas y mi voz era importante. Hoy solo soy un eco caminando entre objetos que ya nadie quiere escuchar. Subí las escaleras despacio, tocando el pasamanos que mi esposo barnizó hace más de 30 años. Él ya no está, pero su presencia sigue aquí, en cada rincón, en cada detalle. Abrí la puerta del cuarto de mi hijo. Aún conservaba cosas suyas, una pelota vieja, libros escolares, un póster desgastado. Todo eso que una vez fue su mundo, ahora solo es polvo en una habitación cerrada. Entré a mi dormitorio, me senté en la cama, dejé que el silencio hablara. Me dijo cosas que había evitado escuchar. Estaba sola. No sola físicamente, sola en el alma. Ellos estaban vivos, cerca, pero lejos, indiferentes. Y esa indiferencia dolía más que la ausencia. Dolía como una verdad que ya no se puede tapar. Una verdad que me susurraba. Ya no eres parte de su historia. Fui hasta la cómoda. Allí guardaba una caja con cartas que mi hijo me escribió cuando se fue a la universidad. Palabras llenas de amor, de promesas, de gratitud. ¿Dónde quedó ese joven? ¿Cuándo se transformó en este hombre frío? ¿O acaso siempre fue así y yo no quise verlo? No lo sé. Solo sé que esa ternura ya no está. Y si sigue viva en alguna parte, la escondió muy bien. Me acerqué al espejo. Me miré largo rato. Mis ojos estaban cansados, sí, pero no vacíos. Había algo nuevo. Una chispa. Una pequeña llama nacida de la decepción, sí, pero también de la dignidad. «Sigues viva», me dije, «y aún puedes decidir». Esta casa, llena de recuerdos, también podría ser el comienzo de una nueva historia. Una en la que yo no dependa de nadie más. Fui hasta la biblioteca. Tomé un álbum antiguo. Lo abrí con cuidado. Las lágrimas cayeron sin ruido sobre las fotos. No eran de tristeza solamente. Eran de nostalgia, de rabia, de liberación. Porque por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo todo como era. Sin fantasías, sin excusas. Y allí, entre imágenes de otra vida, nació una idea. Aún sin forma, pero con sentido. Cerré el álbum, apagué la luz y regresé a la ventana. La noche cayó lenta, como si supiera lo que estaba por decidir. Y con ella, también cayó una certeza. Algo debía cambiar. Porque esta casa, tan hermosa y llena de memorias, ya no era mi hogar. Era un museo de lo que fui. Y quizás había llegado la hora de cerrar la puerta para siempre. No por debilidad, sino por respeto a mí misma. Fui al registro civil un martes por la mañana. Quería revisar unos documentos viejos que había guardado desde hace años. Escrituras, títulos, papeles de cuando mi esposo aún vivía. No era urgente, solo algo que postergaba por rutina. Me vestí como siempre, con mi blusa beige, el bolso gastado y todo en orden. Jamás imaginé que esa visita, tan simple, cambiaría completamente el rumbo de mi vida. El edificio estaba casi vacío, con el típico olor a papel envejecido y café recalentado. Me hicieron pasar a una oficina pequeña donde esperé unos minutos. Entonces entró ella, una joven abogada, de rostro sereno, no más de 30 años. «¿Doña Elena?», dijo con una sonrisa cálida. Asentí, y en su tono, en su forma de mirarme, ya sentí algo diferente. Me hizo sentir visible. No era una empleada apurada. No tenía prisa ni esa mirada condescendiente que tanto conozco. Me ofreció asiento y me escuchó con atención. Cuando le conté que quería tener todo en orden, por si algún día ya no estoy, no me miró con pena, sino con respeto. Y ese respeto tan escaso en mi entorno me llegó hasta los huesos. Por fin, alguien que me hablaba como a un ser humano completo. Mientras revisábamos los documentos, le fui contando cosas. De mi casa, de cómo la construimos con mi esposo, de mi hijo, aunque sin muchos detalles. Ella no interrumpía. Solo me dijo una frase que se me quedó clavada. «Usted tiene derecho a decidir sobre lo que ha construido». Lo dijo con tanta naturalidad, pero para mí fue como abrir una puerta que creía cerrada hacía mucho tiempo. Al final, ya por curiosidad,
Le pregunté si era posible cambiar un testamento que ya había sido firmado. Ella me miró directo a los ojos y dijo: «Sí, siempre que usted conserve su plena capacidad, puede cambiarlo cuantas veces desee». Esa respuesta cayó como una semilla en tierra fértil. No le dije nada más, solo asentí, pero por dentro algo comenzó a crecer. Salí del edificio sintiendo el sol en la espalda, con una carpeta bajo el brazo y 1000 pensamientos en la cabeza. Era la primera vez que consideraba tomar una decisión real, libre. ¿Y si pudiera hacerlo? ¿Y si no fuera demasiado tarde? ¿Y si pudiera dejar algo más que objetos? ¿Y si pudiera dejar un mensaje? No sabía cómo, pero la idea ya estaba viva dentro de mí. Pasé por una plaza de regreso a casa y me senté en una banca de madera a mirar a unas niñas jugar. Gritaban, reían, se empujaban con alegría. No les importaban las caídas. Me hicieron pensar en lo que es comenzar de nuevo, en cómo los niños no cargan culpas eternas. Ellas me recordaron que aún podía cambiar el final de mi historia. No para dañar, sino para honrarme. No era poder lo que sentía. No era rabia, era claridad. Una lucidez distinta que nace cuando uno se cansa de esperar algo que no va a llegar. Ese día entendí que no necesitaba el permiso de nadie para escribir mi última voluntad. Nadie. Esa joven abogada, sin saberlo, me dio más fuerza que toda mi familia en años. Me devolvió algo que creía perdido: el derecho a decidir. Volví a casa con la mente encendida. Saqué una libreta del cajón y en la primera hoja escribí: mi voluntad. Así en letras grandes. No tenía todo claro todavía, pero sabía exactamente lo que no quería: seguir siendo invisible. Seguir esperando respeto donde ya no hay afecto. Ese fue el primer día en años que sentí que recuperaba el control de mi vida. Y así nació la idea. No desde la ira, no desde el rencor, sino desde la dignidad. Porque una vida entera de entrega no merece terminar con una frase lanzada en una cocina. Porque no soy solo madre, ni solo abuela, soy mujer. Y por primera vez en mucho tiempo, iba a actuar como tal. Me invitaron a cenar un sábado. O mejor dicho, me avisaron que habría cena y que podía unirme si quería. Acepté sin entusiasmo. Algo dentro de mí ya estaba en otra etapa, pero aún no había terminado de cerrar el círculo. Cociné un postre, me arreglé el cabello y caminé hasta la casa como quien asiste a una obra donde ya conoce el final. No lo hacía por ellos, lo hacía para observar. La mesa estaba servida con apuro, el mantel arrugado, los cubiertos desordenados. Nadie se molestó en guardar el celular. Las conversaciones eran superficiales, los gestos forzados. Comimos casi en silencio, salvo por los comentarios de mi nieto sobre una película que había visto. Reí para acompañarlo. Él era la única luz sincera en una casa que ya no me pertenecía. Después de la cena me ofrecí a lavar los platos. Mi nuera dijo que no hacía falta, pero con ese tono seco que ya se volvió costumbre. Me dirigí a la cocina y mientras fregaba las ollas, ellos fueron al cuarto contiguo. La puerta no cerró bien. No me vieron. No sabían que podía escucharlos. Y lo que oí me atravesó el alma como una puñalada en la espalda. ¿Y cuándo va a decidir irse de una vez?, preguntó mi nuera, molesta. No sé, pero ya está grande, no creo que dure tanto, respondió mi hijo con indiferencia. Esa casa es nuestra, ¿no? Ella vive ahí, pero ya es momento de que tengamos nuestro espacio. Me quedé quieta, con las manos bajo el agua. Ni siquiera sentí el calor, solo escuchaba. Mi hijo no los corrigió, no defendió mi lugar, no recordó los años de sacrificio, de entrega, de amor incondicional. Solo decía: sí, tenés razón, pronto, como si yo fuera un objeto viejo que ocupa espacio, una maleta sin dueño que molesta en el pasillo. Fue peor que una bofetada. Podríamos redecorar el living, dijo ella, y hacer una oficina donde ella tiene todas esas cosas viejas, agregó él. Cada palabra era una confirmación. No querían que me fuera. Ya me habían sacado de sus planes. Solo faltaba que yo desapareciera. Y lo más cruel era que lo hablaban como quien organiza una mudanza. Sin emoción, sin conflicto, con la certeza de que lo merecían. Como si no fuera mi hogar. Terminé de lavar todo sin derramar una lágrima. Había algo en mí que ya no dolía igual. Era como si, al escuchar eso, algo se hubiera endurecido por dentro. No era rencor,
Era una especie de revelación, la confirmación de lo que ya sospechaba. Mi presencia era una incomodidad, mi historia una carga, mi techo un obstáculo. Ellos no me querían cerca, me toleraban por interés. Salí de la cocina y volví a la sala con una sonrisa tranquila. No dije nada. Me senté en el sillón como si nada hubiera pasado. Ellos también fingieron. Me ofrecieron un café que rechacé con amabilidad. Observé sus gestos. Eran dueños de una certeza. Creían tener tiempo. Creían que yo seguiría ahí, esperando mi fin como una sombra más en la casa. Pobres, no sabían nada. Esa noche, al volver a mi cuarto, abrí el cuaderno donde había escrito «Mi voluntad» y debajo agregué una nueva frase. Ya no hay vuelta atrás, porque ese momento, esa conversación que nadie supo que escuché, fue el punto de quiebre. Ya no había dudas. La decisión estaba tomada, no desde la furia, sino desde el respeto por mí misma. Esa casa que tanto cuidé ya no sería herencia de quien no supo cuidarme. Lo supe esa noche. Y mientras ellos dormían bajo mi techo, soñando con lo que harían con mis cosas, yo tejía en silencio el plan más digno de mi vida. Uno que no se mide en metros cuadrados, sino en valores, en memoria, en verdad. No hice ruido, no anuncié nada, no di discursos, solo comencé a actuar, como quien cose a mano una herida profunda. Fui al cajón donde guardaba mis documentos importantes y los extendí sobre la mesa con calma. Papeles, certificados, escrituras, todo lo que tenía un valor legal pero también emocional. Iba a reorganizar mi legado, pero no desde el enojo, desde la verdad. Llamé a la misma abogada joven que conocí en el registro. Le pedí una cita en su oficina. Me atendió con la misma calidez de siempre. Le conté lo que había escuchado, lo que sentí, lo que decidí. No me juzgó. Me escuchó con respeto. Le pedí que redactara un nuevo testamento, claro y definitivo. Uno que no dejara lugar a dudas ni a malentendidos. Uno que dijera exactamente lo que yo quería. Quise dejarlo todo a una institución con la que colaboré durante años. Un hogar para niñas sin familia. Conocía su labor, conocía a las pequeñas, conocía sus historias. Ellas, que no tenían techo ni apellido, me habían dado más gratitud que aquellos que llevaban mi sangre. Pensé, si algo va a quedar de mí, que sea amor sembrado donde florezca. Cada palabra del testamento fue pensada con precisión. El nombre completo de la fundación, la dirección, el detalle de la casa, los muebles, los ahorros. Nada quedó fuera. Ni siquiera los cuadros colgados en la pared, ni las joyas modestas que heredé de mi madre. Todo tendría un nuevo destino, uno que no incluyera egoísmo, ni ambición, ni silencio hostil. Cuando la abogada me entregó el documento final, lo sostuve en las manos como quien sostiene una declaración de libertad. Lo leí sola, en voz baja, una y otra vez. No temblé, no dudé. Firmé con la certeza de quien ha sido herida, pero no destruida. De quien elige cerrar un ciclo sin vengarse. De quien se despide con elegancia de un lugar que ya no es hogar. Después escribí una carta. Una sola hoja. Mi letra firme. Pausada. Le hablé a mi hijo como madre, sí, pero también como mujer. Le dije que el amor no se hereda, se cultiva, que el respeto no se exige, se da, y que el silencio que él eligió también tuvo respuesta, que lo escuché todo, y que por eso tomé mi decisión. No por castigo, sino por dignidad. No firmé la carta con enojo, ni con lágrimas. La doblé con cuidado y la guardé en un sobre. Sobre ese sobre solo escribí su nombre. Sabía que algún día él lo abriría, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. No habría vuelta atrás, pero tampoco necesidad de explicaciones, porque hay palabras que hablan solas, que llevan el peso del tiempo y la verdad. Guardé el testamento y la carta en la caja fuerte del armario. Cerré la puerta con llave y me quedé sentada frente al espejo largo rato. Me miré sin miedo. Ya no era la mujer rota de semanas atrás. Era alguien que había despertado. Alguien que, sin levantar la voz, había recuperado el control de su vida. Y eso no tenía precio. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. No soñé con casas, ni con herencias, ni con nietos. Soñé con un campo abierto,
con niñas corriendo, con un árbol grande bajo el cual me sentaba a contar historias. Era mi alma descansando. Era mi conciencia diciendo: hiciste lo correcto. Por primera vez no me sentí traicionada. Me sentí libre. Al día siguiente preparé café como siempre. Pero esta vez lo tomé sabiendo que algo profundo había cambiado. Ellos seguían planeando mi ausencia. Lo que no sabían era que yo ya había partido. No físicamente, pero sí en silencio. Y ese silencio tenía nombre, tenía forma, tenía firma. Era mi decisión, y ya era irreversible. Me enteré del cumpleaños de mi nieto por accidente. Escuché a mi nuera hablando por teléfono en voz alta desde la cocina. Ya está todo listo. Van a venir los amiguitos. La comida llega a las 6. Mi nieto cumplía 8 años. En otro tiempo yo habría horneado su torta, decorado la casa, escondido regalos por toda la sala. Esta vez, ni siquiera me preguntaron si quería ir. No dije nada, ni una palabra. Fingí no haber escuchado. Pasé frente a ellos como una sombra más. Esa tarde salí a caminar sin rumbo fijo. La ciudad estaba viva, pero mi corazón estaba dormido. Pensé en comprar un regalo, dejarlo en secreto, pero me detuve. ¿Para qué? ¿Para seguir insistiendo en un lugar donde ya no me querían? ¿Para seguir mendigando afecto? Cuando regresé, la fiesta ya había comenzado. Globos en la reja, música alta, risas infantiles. Desde la vereda de enfrente, me detuve. Nadie me vio. Observé desde lejos como si fuera una extraña. Vi a mi nieto correr con sus amigos. Vi a mi hijo sirviendo bebidas. A mi nuera posando para fotos. Nadie preguntaba por mí. Nadie notaba mi ausencia. Porque, en realidad, ya me habían sacado de la escena. Me quedé allí varios minutos, de pie, sin moverme. Y entonces ocurrió. Mi nieto salió a la terraza con un vaso en la mano. Uno de sus amigos le preguntó: ¿y tu abuela no vino? Él respondió con naturalidad, sin tristeza, sin vergüenza: ella ya no viene. Creo que a mi mamá no le gusta mucho que esté. Y se encogió de hombros. Dijo eso, como quien habla del clima. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. No por la frase en sí, sino por su tono. Porque ya no me esperaba. Porque ya no me extrañaba. Porque había aprendido a verme como un error, como un detalle incómodo. No lo culpaba. Él solo repetía lo que oía, lo que sentía, lo que respiraba en esa casa donde el amor se convirtió en protocolo y la ternura en ausencia. Me alejé en silencio. Las luces, la música, las carcajadas se iban desvaneciendo mientras yo caminaba sola por la calle. No lloré, ya no lloraba. Había superado esa etapa, pero dentro de mí algo se rompió de nuevo. Una grieta final, como el último hilo que aún me ataba a la ilusión de pertenecer, a la falsa idea de que el amor de antes bastaba para sostener el presente. Llegué a casa, me quité los zapatos y me senté en el sofá a oscuras. Escuché los ecos de la fiesta en mi cabeza. Recordé los cumpleaños pasados, las velas sopladas, los abrazos, los dibujos hechos con crayones. Y entendí que esas memorias eran solo mías. Ellos ya no las llevaban consigo. Las dejaron atrás. Yo era un álbum cerrado, un capítulo que decidieron no volver a leer. Pero en ese dolor también encontré fuerza. No una fuerza agresiva, sino una firmeza serena. Me dije: esto es lo que necesitabas para terminar de soltar, porque a veces para sanar hace falta una última herida, algo que marque el fin con claridad. Y esa frase de mi nieto, dicha sin malicia, fue la llave que cerró la puerta. No había más que esperar, ni más que intentar. Esa noche saqué mi vestido preferido del armario. Lo doblé con cuidado y lo guardé en una maleta. No tenía prisa, pero ya sabía que no estaría allí por mucho más. Me prometí algo. La próxima vez que miren hacia donde yo estaba, encontrarán un vacío, pero no uno triste, un vacío lleno de dignidad. Porque a veces, el mejor lugar para una última cena es en otra mesa. Y así, mientras ellos celebraban sin saber que yo los miraba, tomé una decisión final. No volvería a golpear una puerta que me cerraron tantas veces. A partir de ahora, cada paso que diera sería por mí, por mi historia, por todo lo que fui, lo que soy y lo que aún me queda por ser. Al día siguiente de la fiesta,
El timbre sonó temprano. Me sorprendió. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y allí estaban. 2 voluntarias de la fundación con la que colaboré por tantos años. Sonreían con esa calidez que ya no se ve en los rostros familiares. «Venimos a agradecerle en persona, doña Elena», dijeron. Traían flores, una carta y un abrazo que no necesitaba explicación. Entraron con naturalidad, como quien llega a la casa de una amiga. Charlamos largo rato. Me contaron sobre los nuevos proyectos del hogar, sobre las niñas que habían llegado recientemente. Me emocioné escuchando sus historias. Mientras hablábamos, una de ellas sacó su celular y me pidió una foto. «Queremos compartir su gesto con quienes la admiran», dijo. Yo asentí, sin imaginar el eco que tendría. Horas después, esa imagen ya estaba en las redes sociales. Era yo, sentada en el patio de mi casa, rodeada de risas, de flores y de gratitud. Una mujer que muchos creían olvidada aparecía ahora en el centro de una historia distinta. No como una carga, sino como símbolo de generosidad. No como madre, sino como mujer que decide a quién entregar su legado. No pasó mucho hasta que mi hijo lo vio. Lo supe porque llegó a casa sin avisar. No traía flores ni abrazos. Traía una mirada distinta. En sus manos, el celular con la foto abierta. «¿Qué es esto?», preguntó sin disimular la incomodidad. No respondí de inmediato. Lo invité a sentarse, le serví café y me senté frente a él como hacía años no lo hacía, sin miedo. «¿Por qué lo hiciste público?», insistió. «Porque no tengo nada que esconder», respondí. Le conté todo. Cada decisión, cada palabra del testamento, cada silencio que me llevó hasta allí. Hablé tranquila, sin levantar la voz. Él no me interrumpió. Solo escuchaba, atónito, mientras la imagen de su madre invisible se desmoronaba frente a sus ojos. Porque ya no era esa mujer callada, era otra. Ese mismo día, recibí un mensaje de la directora de la fundación. Me invitaban a visitar el hogar en persona. Querían que conociera a las niñas. Acepté sin pensarlo. Me preparé con esmero. Llevé dulces, libros y un corazón listo para abrirse. Al llegar las niñas me abrazaron como si me conocieran desde siempre. Me llamaron abuela sin que nadie se los pidiera. Sentí que volvía a pertenecer. Alguien tomó otra foto. Yo, sentada en una alfombra rodeada de esas pequeñas almas, riendo con ellas como si el tiempo no pesara. Esa imagen también se compartió. Y esta vez, los comentarios no eran indiferentes. Eran admiración, respeto, amor. Gente que no me conocía escribía cosas que no escuchaba hace años. ¡Qué ejemplo! ¡Qué mujer! ¡Qué fuerza! Por primera vez en mucho tiempo, me vi. Mi hijo no dijo nada más ese día. Se fue antes del almuerzo, con la cabeza baja y los ojos perdidos. Creo que en su interior algo se rompió, o algo se reveló. No lo sé. Solo sé que por primera vez fui yo quien lo miró con compasión, porque él aún creía que todo giraba en torno al dinero, y no entendía que el verdadero valor de una vida no se mide en herencias, sino en huellas. Esa noche me senté a escribir en mi libreta, en la misma donde había anotado mi voluntad. Debajo añadí otra línea. Hoy dejé de ser invisible, porque lo fui, por años, en mi propia casa, en mi propia familia. Pero ahora el mundo me miraba, no por lástima, no por obligación, sino por lo que decidí ser. Y esa mirada me devolvió a mí misma. Dormí con el corazón lleno, no de orgullo sino de paz, porque entender que uno aún puede inspirar, aún puede tocar vidas, aún puede dar sin vaciarse, es una forma de renacer. Ese día no fui madre, no fui abuela, fui Elena, y eso, por fin, fue suficiente. La visita no tardó en repetirse. 2 días después de mi aparición en redes, mi hijo volvió a casa. Esta vez, no traía el celular en la mano, sino el orgullo herido en la mirada. Entró sin saludar, sin preguntar cómo estaba. Se sentó en el comedor y lanzó su frase como un juicio. «Estás apareciendo demasiado, mamá. Estás haciendo ruido. Eso no es propio de vos». Yo, con calma, me serví un té. «¿Ruido?», repetí mientras revolvía la taza. «Lo que hago es vivir, hijo. Tal vez te molesta porque te olvidaste de cómo se ve una vida con propósito». Me miró con incomodidad.
No estaba acostumbrado a verme hablar así. Para él, yo era la mujer del rincón, la que siempre decía sí, la que se callaba para no incomodar. Pero esa mujer ya no existía, y él no lo sabía. Solo digo que deberías tener más discreción. Estás exponiéndote, exponiéndonos. ¿A quién exactamente?, pregunté con serenidad. Él no supo qué responder. Bajó la mirada, murmuró algo sobre la imagen de la familia, sobre las apariencias. Yo lo observaba con ternura y tristeza, porque mientras él hablaba de reputación, yo pensaba en las niñas que me llamaban abuela, sin deberme nada. Me di cuenta de que no había leído el testamento, de que no tenía idea de que ya no heredaría ni una pared de esta casa. Y aún así, actuaba como si todo le perteneciera, como si su apellido bastara para reclamar lo que nunca cuidó. Yo no dije nada, no aún, solo sonreí. Respiré hondo y le respondí con la elegancia que nace del alma libre. Tu madre no es un mueble viejo que se guarda en silencio. Le ofrecí una taza de té. No la aceptó. Se levantó de golpe, visiblemente molesto. No entiendo qué te pasa últimamente. Estás rara. Me encogí de hombros. Me pasa que abrí los ojos, que me vi, que me reencontré. Y eso no tiene precio. Él negó con la cabeza, como si no pudiera procesar que esa mujer frente a él era la misma que crió. Y de cierta forma ya no lo era. Me pidió que tuviera cuidado, que pensara en el futuro, que no hiciera locuras. Usó esas palabras, locuras, como si donar mi casa fuera un desvarío, como si amar con libertad fuera peligroso. Lo escuché sin interrumpir, porque cada palabra suya era confirmación. Yo no era su madre. Era su inversión, su reserva, su plan de retiro. Y eso me dolió menos de lo que imaginé. Antes de irse me miró con una mezcla de enojo y desconcierto. Me preguntó si algo más había cambiado. Le dije que todo estaba en su lugar, por ahora. Que se quedara tranquilo. No era mentira. Todo estaba en su lugar, excepto yo, porque yo ya no vivía en el mismo espacio emocional. Yo estaba un paso adelante, y él aún creía que tenía el control. Cuando cerró la puerta, me quedé en silencio. No había gritos, no hubo llanto. Solo la certeza de que la calma que sentía no venía de la sumisión, sino de la claridad. Él pensaba que su advertencia me haría retroceder, pero lo único que logró fue reafirmar mi paso, porque ahora yo sabía quién era, y también sabía exactamente lo que él no sabía. Me senté frente a la ventana, con el testamento en las manos. Lo leí una vez más, como quien acaricia una decisión tomada con el alma. Afuera, el sol comenzaba a bajar, y yo me sentía en paz, porque hay herencias que no se miden en bienes, ni en propiedades, ni en títulos. Hay herencias que solo tienen sentido cuando se siembran en corazones que saben amar. Y esa herencia ya tenía destinatario, aunque él aún no lo supiera. El día empezó como cualquier otro. Preparé mi café, abrí las ventanas, dejé que el aire fresco recorriera la casa. El silencio me abrazaba con paz. Entonces sonó el timbre. Al abrir la puerta, lo vi. Era el notario. Joven, correcto, con un maletín en la mano. Traía el sobre oficial. El momento había llegado. Sin dramatismo, firmé los papeles y agradecí su visita. Sabía exactamente lo que venía después. Ese mismo documento sellado y validado iría ahora directo a manos de mi hijo. Contenía cada cláusula del testamento, cada decisión, cada línea escrita con firmeza. El notario se fue, dejando atrás algo más que papeles. Dejó la antesala de un despertar. Cerré la puerta, me senté en mi sillón favorito y observé el reloj. No tardaría mucho. Él vendría. Lo sentía, lo sabía, y vino. Por la tarde entró sin golpear. Sus pasos eran fuertes, su respiración agitada. En sus manos, el sobre ya abierto. Sus ojos encendidos por una mezcla de ira y pánico. Dejó el documento sobre la mesa y me miró como si no me conociera. «¿Qué es esto?», me lanzó. «¿Es una broma?». No respondí de inmediato. Me levanté con calma y lo invité a sentarse. No lo hizo. «¿Por qué hiciste esto?», insistió con los dientes apretados. «¿Cómo pudiste?». «Con claridad», le dije. «Con conciencia. Y con la misma libertad que me negaron durante años». Su ceño se frunció. Su cuerpo temblaba.
Pero no era por frío, era por miedo. Miedo a la pérdida. No de mí, sino de lo que me rodeaba. De lo que él creía asegurado desde siempre. Es mi herencia. Soy tu hijo. Eres mi hijo, sí. Pero eso no te da derecho a decidir sobre mi vida, ni sobre mi muerte. Sus ojos se llenaron de rabia. Caminaba de un lado a otro, murmurando cosas sin sentido. No entendía que no se trataba de castigo. Se trataba de justicia, de un acto final de dignidad, de una elección libre. Y ya era tarde para entenderlo. No lo hiciste por amor, me dijo con desprecio. Justamente por amor lo hice. Por amor a mí, porque me cansé de ser invisible en esta casa. El silencio se instaló entre nosotros como un muro. Él buscaba palabras, yo ya las había dicho todas. No tenía más que explicar. No me debía explicaciones, tampoco me debía comprensión. Solo necesitaba que lo supiera. Se dejó caer en una silla. Las manos cubrían su rostro. Dijo que no lo entendía, que no era justo. No es justo, mamá. No lo es, respondí. Pero no por lo que piensas. No es justo que el amor no baste. No es justo que me vieras como carga. No es justo que esperes mi partida como si fuera una liberación. Por fin me miró, y vi en sus ojos algo nuevo. Temor. No a perderme, sino a no haberme valorado nunca. Antes de irse me preguntó si podía revertirlo, si aún había tiempo. Me acerqué, acaricié su mejilla, como cuando era niño, y le dije lo más duro de todo. Ya no. No por rencor, por verdad. El tiempo no se rebobina. El amor ignorado no se reactiva con llanto. Y las decisiones tomadas en soledad no se deshacen con promesas vacías. Cerró la puerta sin decir adiós. Me quedé sola, pero no vacía, porque ese día entendí algo profundo. Cuando dejas de mendigar afecto, descubres lo que realmente vales. Ya no había herencia, no había discusión, solo la realidad. Yo había elegido mi paz, y él tendría que aprender a vivir con eso. Pasaron 2 días sin que él apareciera. Ni una llamada, ni un mensaje. El silencio era denso, pero no me inquietaba. Lo conocía demasiado bien, sabía que volvería. Y así fue. El tercer día, a la hora del atardecer, golpeó la puerta con suavidad. No traía ira esta vez. Traía ojos húmedos, hombros caídos y un aire distinto. No venía a imponer, venía a pedir. Y eso me dolió más que sus gritos. Entró sin hablar. Se sentó en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces comimos en silencio. Yo me acerqué con la tetera caliente. Serví para los dos. Esperé. Él bajó la cabeza, tragó en seco y empezó a hablar. Su voz temblaba. «Mamá, me equivoqué. No te supe ver. Fui egoísta». Lo escuché con el alma abierta, pero con los pies firmes en el suelo. Cada palabra era sincera y tardía. «No quiero la casa», dijo. «Solo quiero arreglar las cosas. Podemos hacer otro testamento, ¿sí? Esta vez, juntos». Lo miré con ternura. No era fácil verlo así. Su orgullo roto, sus planes destruidos, sus certezas sacudidas. Pero no era venganza lo que me mantenía firme. Era integridad. Era saber que algunas cosas, una vez rotas, no deben volver a su forma anterior. Hijo, lo que duele no es el error, es la espera. Es haberme sentido invisible por tanto tiempo. Él asintió llorando. Me pidió una segunda oportunidad. Me tomó las manos, imploró. Sus lágrimas mojaron mi palma. Y aún así, no pude. Porque aunque su dolor era real, también lo era mi decisión. No fui madre para ser olvido. Fui madre para ser memoria viva. Y eso ya no estaba allí. «Te juro que cambiaré», decía entre sollozos. «Podemos volver a empezar. Dime qué necesitas». Necesitaba que me miraras antes, que me escucharas cuando aún no gritaba por dentro. Mis palabras no eran castigo, eran verdad. Una verdad que sangraba pero que también me sostenía. Porque esa mujer que él ahora veía siempre estuvo ahí, solo que él eligió no verla. Le ofrecí un pañuelo. Le dije que lo amaba. Porque sí, lo amaba. Pero amar no siempre significa ceder. Amar también es decir basta. También es poner límites. Él lloraba como un niño perdido, como si buscara en mí el perdón que ya no podía cambiar el rumbo.
Y quizás eso es lo más doloroso del amor, saber cuándo cerrar la puerta con el corazón abierto. Se levantó y caminó por la sala, tocando los objetos como si fueran reliquias. ¿Y si lo hablamos con la fundación? Tal vez se pueda renegociar. Yo lo miré con tristeza. Todavía no había comprendido del todo. Aún creía que el amor se podía negociar, que las decisiones del alma podían revertirse con acuerdos. Pero lo que yo había hecho era sagrado. No hay nada que negociar, hijo. No hay vuelta atrás. No lo hice por enojo. Lo hice porque era justo. Él se sentó de nuevo, más tranquilo, más vacío. Y allí, en medio del silencio, vi en sus ojos algo nuevo. Respeto. Tardío, sí, pero genuino. Tal vez por primera vez entendía que su madre no era eterna, ni perfecta, pero sí completa, y que su valor nunca estuvo en lo que poseía. Antes de irse me abrazó con fuerza. No dijo adiós, solo me susurró al oído: «Gracias por enseñarme, aunque sea tarde». Y salió. No cerró la puerta del todo, la dejó entreabierta, como una señal, como quien reconoce que aún hay caminos para reencontrarse, aunque no sean los que imaginó. Yo me quedé allí, en paz, porque finalmente me vi, me elegí y me honré. Esa noche, al mirar el cielo desde la ventana, me repetí una frase en voz baja: el verdadero valor de una madre no se mide por lo que deja, sino por lo que enseña con su ausencia. Y esa enseñanza ya estaba completa. Me fui sin despedidas, sin llanto, sin ruido. Un día cualquiera, cuando él y su familia estaban ocupados con sus asuntos, cerré la puerta con la misma delicadeza con la que una madre arropa por última vez. No dejé vacío, dejé paz. La maleta en una mano y en la otra una carta. La dejé sobre la mesa del comedor, justo en el lugar donde nunca más volvería a sentarme. Y me marché. No fui lejos, pero fui lo suficiente. A un pequeño pueblo donde nadie me conocía como la señora que estorba. Allí, en una casa sencilla con jardín y ventanas abiertas, empecé de nuevo. Me recibieron con sonrisas sinceras, preguntas interesadas y manos que no pesaban. La directora del hogar me ofreció una habitación. Las niñas me abrazaron como si siempre me hubieran estado esperando. Durante los primeros días no supe si él había leído la carta. No lo necesitaba, porque esa vez escribí no para recibir respuesta, sino para dar cierre. Fue una carta firme pero amorosa, cada palabra elegida con verdad. Le hablé como madre, sí, pero también como mujer. Le conté cómo me sentí invisible, cómo escuché su voz desde el cuarto cuando planeaban mi ausencia y cómo cada gesto silencioso me rompía un poco más. Le dije que el amor no es un derecho automático, que el respeto no viene con la sangre, que muchas veces esperé un gesto, una mirada, un simple gracias, pero nunca llegó, y que cuando uno se cansa de esperar, empieza a elegir. Le conté que había decidido vivir mis últimos años en un lugar donde mi risa no moleste, donde mi historia sea escuchada y donde mi presencia no sea vergüenza. La carta no llevaba reclamos, llevaba verdades. Le agradecí por todo lo bueno que sí hubo, por los momentos felices que ahora guardo como fotos en el alma. Pero también le advertí: la memoria es frágil y hay silencios que no se olvidan. Al final, firmé con una frase que me nació del alma. Me fui en silencio, pero esta vez no me fui rota. Me fui eligiéndome. Dicen que la encontró 2 días después, que la leyó una vez y luego otra, sin hablar, que no rompió nada, no gritó. Solo se sentó en la silla donde solía sentarme yo y se quedó allí, con la carta en las manos, como si pesara más que todo lo que había perdido. No sé si lloró, no sé si comprendió todo, pero sí sé que por primera vez sintió el vacío que deja quien ya no necesita ser vista. Mientras él digería esas palabras, yo regaba mis plantas en el patio. Me reía con las niñas que me llamaban abuela, con una ternura que no exigía lazos de sangre. Cocinaba tortas, contaba historias, tejía mantas de colores. Y en cada pequeño gesto encontraba eso que busqué durante tanto tiempo: dignidad, pertenencia, paz. No necesitaba más. No extrañaba nada. Por fin
Era suficiente. Algunos días me sentaba a escribir en mi cuaderno. Ya no anotaba dolores. Anotaba recetas, canciones, sueños. El aire era más liviano, mi corazón más tranquilo. A veces cerraba los ojos y repetía: no fue castigo, fue amor propio. Porque muchas personas confunden firmeza con frialdad. Pero elegirte a ti misma es el acto más cálido que puedes darte después de una vida de renuncias. Nunca supe si él respondió. Nunca esperé que lo hiciera. Porque algunas cartas no buscan retorno, buscan libertad. La mía fue una despedida sin despedida. Un hasta nunca lleno de amor. Un mensaje de una madre que, finalmente, dejó de rogar cariño para abrazar su propia historia. Y en esa historia ya no había lugar para la ingratitud. Así terminó mi historia con ellos. Y así comenzó la mía conmigo. En otro lugar, en otra mesa, con otras voces, pero, sobre todo, con otra versión de mí. Una que aprendió, tarde pero a tiempo, que a veces hay que irse para volver a existir. Y yo volví.